el rugido del motor, la tensión en el aire, la voz estruendosa que resonaba en la exclusiva exposición de coches. Fuera de aquí ahora mismo. No es bienvenida en este lugar. Seguridad. Échenla, vociferó el gerente, Damian Bosch, con el rostro encendido y las venas del cuello marcadas. Su furia se desató sobre la mujer vestida con sencillez que tenía delante. Aquella tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Clientes paralizados, empleados boquiabiertos. Y la mujer, en el ojo del huracán, permanecía impasible. Su calma helada helaba la sangre. Aquella mujer era Leonor Salas, y su voz, afilada como el hielo, pronunció 7 palabras que colgaron en el aire, como una sentencia. No tiene ni idea de lo que acaba de hacer. No gritó, no se alteró. Su ira contenida era más temible que cualquier arrebato. En ese instante, se hizo evidente que se había cruzado una línea. Era un sábado por la mañana en lujo, sobre ruedas, la prestigiosa exposición de coches en el corazón de la glamurosa Marbella. El sol dorado se filtraba por los ventanales, de suelo a techo, reflejándose en el impecable suelo de mármol blanco. Supercoaches, Lamborghinis, Ferraris, Bentleys, brillaban como obras de arte. Cada uno, una obra maestra de 6 cifras. Pero la furia de Damian Bosch rompió la calma. Su orden resonó en el opulento espacio. Cada palabra cayendo como un golpe de martillo aunque la saquen de aquí. No tiene derecho a estar en esta exposición. Seguridad. Acompáñenla fuera ahora. Los vendedores se quedaron inmóviles, sus expresiones congeladas de incredulidad. Los clientes guardaron silencio, todas las miradas fijas en la mujer discreta en el centro de la tormenta. El aire se volvió denso. Todos esperaban su reacción. Un grito, una refutación, al menos un estallido de indignación. Pero ella permaneció extrañamente tranquila. Y esa calma parecía irritar aún más a Damiana Leonor Salas. Se mantuvo erguida, la espalda recta, los ojos fijos en Damián con una intensidad fría. Llevaba una camiseta gris descolorida, vaqueros gastados y zapatillas sucias, marcado con el lujo pulcro de la exposición. Sin embargo, había una autoridad innegable en ella, un poder que no tenía nada que ver con la riqueza o el estatus. Suavemente, pero con una claridad inconfundible, dijo, y no tiene ni idea de lo que acaba de hacer. Solo 7 palabras, pero se quedaron en el aire como un mal augurio. No necesitaba alzar la voz para llamar la atención. Su tranquila precisión fue suficiente para enviar ondas de inquietud a todos los presentes. Damián parpadeó, desorientado por un momento, luego se burló como si espantara un insecto a sus pies. Se volvió hacia el guarda que se acercaba. Juan Torres, llévesela ahora, y no deje que moleste a mis clientes. Juan, con el rostro impasible y acostumbrado a estas situaciones, avanzó. Cogió el brazo de Leonor con brusquedad, con la intención de arrastrarla. Saldré por mi propio pie, dijo Leonor. Su tono era gélido, y se soltó el brazo con una fuerza que lo tomó por sorpresa, recuperando su dignidad. La exposition quedó en silencio mientras ella se dirigía a la salida. Cada paso era como una escena de una película de alta tensión sin final. Claro. En la puerta principal, se detuvo y se giró para mirar a Damián a través del cristal. Entonces, por primera vez, le ofreció una sonrisa pequeña y escalofriante. Number de colides, sino de advertencia, una promesa de que las consecuencias llegarían y lo harían rápido. Empujó la puerta y salió, dejando atrás una exposición, envuelta en un silencio opresivo. Damián se cruzó de brazos, intentando disimular el destello de pavor en sus ojos, pero su mano temblaba bajo su caro traje. El personal y los clientes intercambiaron miradas incómodas, preguntándose qué acababa de pasar y qué vendría después. Una cosa era segura: a la mujer que acababan de echar era cualquier cosa menos común. Damián forzó una sonrisa temblorosa y se dirigió a la atónita multitud. Disculpen la interrupción, señores. Continúen con su visita. Pero en el fondo, sentía que había desatado una tormenta mucho más allá de una pequeña disputa. Una bomba de relojería lista para detonar con consecuencias que no podía empezar a imaginar mientras las puertas, de cristal de lujo sobre ruedas, se cerraban suavemente tras Leonor. Su figura se fundió entre la multitud de peatones en la sofisticada avenida de Marbella. Solo entonces Damian Bosch, el gerente, relajó los músculos tensos de sus hombros. Regresó al mostrador de recepción, forzando una expresión de calma, aunque su corazón todavía latía con fuerza por la conmoción de lo sucedido. Damien, de 38 años, llevaba casi 5 años siendo el gerente general de lujo sobre ruedas. Durante ese tiempo, se había enorgullecido de crear una atmósfera exclusiva, pensada para la élite de esta rica zona. Para Damián, cada cliente que cruzaba esas puertas
tenía que ser verdaderamente digno. Esa mentalidad lo había llevado, en más de una ocasión, a rechazar a clientes que consideraba no aptos, ya fuera por su vestimenta informal, sus vehículos más antiguos, o, simplemente, por carecer de los signos externos de riqueza. Damián nunca vio nada de esto como prejuicio racial o de clase. Se convencía a sí mismo de que era simplemente una estrategia comercial eficaz para proteger la imagen de lujo del concesionario. Pero en el fondo, sabía que albergaba un prejuicio. Esa arrogancia lo cegó ante las señales de advertencia que se habían vuelto más difíciles de ignorar. Quejas sutiles de personas de color sobre ser ignoradas, rumores susurrados en los círculos sociales de Marbella, sobre un concesionario de coches que juzgaba a los clientes por su apariencia y tono de piel. Mientras tanto, Leonor Salas se dirigía rápidamente a su viejo y desgastado coche, un Honda Civic, aparcado a unas pocas manzanas. A sus 42 años, era la discreta fuerza impulsora detrás de Automóviles Salas, uno de los grupos de coches de lujo más importantes de España. Criada en un barrio humilde de Sevilla, se había forjado en el modesto taller de reparación de su tío, y entendía mejor que nadie el valor del respeto propio, la justicia y el trato digno a cada cliente, sin importar quién fuera o de dónde viniera. Adquirir lujo sobre ruedas en Marbella era la joya de la corona de su cartera de una docena de concesionarios. Representaba la cúspide de su éxito, pero también su mayor preocupación. Leonor creía que cada triunfo conllevaba riesgos ocultos, y bajo la reluciente fachada de lujo sobre ruedas, acechaba una amenaza peligrosa en las actitudes y acciones de su personal. Esos mismos empleados a los que había confiado la reputación que había tardado 2 décadas en construir. Últimamente, clientes leales, incluidas algunas luminarias de Hollywood, le habían señalado discretamente desaires sutiles y tratos discriminatorios en ese concesionario. Estas quejas nunca llegaron a los titulares. Sin embargo, se enconaban como un virus invisible, erosionando lentamente el prestigio de Automóviles Salas, decidida a ver por sí misma. Leonor había ido de incógnito, como una compradora más, mezclándose de forma casi invisible entre el flujo de clientes habituales. Precisamente el tipo de personas a las que el personal esperaba ignorar. Solo experimentando su perspectiva, podría comprender la gravedad del problema. Al sentarse en el asiento del conductor del Civic, Leonor notó que sus manos todavía temblaban ligeramente. Pero no era miedo o debilidad, era la ira reprimida de alguien cuya dignidad había sido insultada y cuya convicción y justicia ardían con ferocidad. Permaneció en silencio durante un largo momento, su mirada fija en los grandes ventanales de lujo sobre ruedas. Volvió a reproducir la mirada arrogante de Damián Bosch y el tono condescendiente que había usado para expulsarla de un concesionario que ahora le pertenecía. Sabía que Damián estaba lejos de ser una excepción. Esa misma arrogancia probablemente impregnaba a muchos otros en los que había confiado para salvaguardar su marca. Deben reflejar los valores fundamentales de la empresa, se recordó Leonor. Personas como Damián, orgullosas y prejuiciosas, representaban la mayor amenaza para el imperio que había construido con sudor y sacrificio. No podía permitir que esto continuara ni un momento más. Sacando su teléfono del bolsillo de su chaqueta, Leonor buscó un nombre en sus contactos en Elena Ruiz, su asistente de toda la vida y su confidente más leal. Respirando hondo, pulsó. Llamaran. La voz de Elena sonó en el primer timbrazo. «Leonor, ¿estás bien?» El tono de Leonor era frío y decidido. No, no lo estoy. Esos rumores eran ciertos. Elena Lujo sobre ruedas tiene un problema mucho mayor de lo que imaginamos. Una breve pausa. Luego Elena respondió, su voz teñida de preocupación. «¿Qué quieres hacer ahora?» Leonor miró fijamente al concesionario. Sus palabras tan nítidas como el hielo. «Prepara todo. Voy a darles una lección que nunca olvidarán sobre el coste de la falta de respeto y la discriminación. Es hora de que el lujo sobre ruedas aprenda cómo es la verdadera justicia». Terminó Leonor, encendió el viejo Honda y volvió a la carretera principal. Desde la distancia, Lujo sobre ruedas seguía brillando como una joya bajo el sol de California. Pero para Leonor, ese brillo había perdido su atractivo. Ahora solo servía como un crudo recordatorio de la urgente misión que tenía por delante. Una batalla para defender los principios de justicia y humanidad que había dedicado su vida a construir. El viejo Honda Civic se detuvo en el aparcamiento, bien alejado de la entrada principal de Lujo sobre ruedas. Leonor apagó el motor, se inclinó en su asiento
y miró fijamente la exposición. Sus luces brillaban como diamantes contra el cielo. Nocturne sabía que esta decisión encubierta conllevaba enormes riesgos. Si Lujo sobre Ruedas, la joya de la corona de su imperio, albergaba una cultura de discriminación, las consecuencias no solo le costarían dinero, dañarían una reputación que había tardado toda una vida en construir en esa tarde. Leonor se dirigió directamente a su dormitorio y abrió de golpe el enorme armario lleno de caros trajes y zapatos de diseñador que a una persona normal le costaría el salario de un año. Los examinó rápidamente. Luego se detuvo en el último compartimento. Las pocas prendas desgastadas que había guardado de hacía años, un recordatorio de sus humildes comienzos. Sacó unos vaqueros descoloridos y raídos por las rodillas, una camiseta gris sencilla y un par de zapatillas viejas. Al cambiarse, se convirtió en alguien completamente diferente. No en la poderosa Sikyo, sino en una mujer normal, fácil de pasar por alto entre la multitud. De pie frente al espejo, estudió este nuevo reflejo. Debajo de la ropa sencilla estaba Leonor Salas, que una vez había trabajado 14 horas al día en el taller de su tío en Sevilla, para perseguir sus sueños. Entendió que para comprender cualquier dura realidad que le esperara en Lujo sobre Ruedas, tenía que encarnar plenamente este papel, una clienta discreta y sin pretensiones, que simplemente buscaba un trato justo a la tarde siguiente. Leonor condujo su desgastado Civic hasta el aparcamiento de Lujo sobre Ruedas. Al salir, sintió las miradas curiosas y sospechosas de los guardias apostados fuera de la reluciente exposición. Su corazón latía con una mezcla de emoción y tensión. Al cruzar el umbral, apenas entró, notó el marcado cambio en el comportamiento del personal de ventas. Leonor se detuvo junto a un pulcro Bentley Continental, aparentemente admirándolo, pero su verdadera atención estaba en los representantes. La miraron, luego desviaron rápidamente la mirada, como si no existiera. Pasa un minuto, dos, tres, ni un solo vendedor se acercó, ni ofreció un saludo cortés. En silencio, se dirigió al mostrador de recepción, donde una joven llamada Claudia Hill estaba absorta en la pantalla de su ordenador. Claudia, de unos 26 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y las uñas inmaculadas, encajaba perfectamente en el lujoso entorno. Leonor se paró directamente frente a ella. Sin embargo, Claudia no se molestó en levantar la vista. Después de casi un minuto de gélido silencio, Claudia finalmente levantó la vista. Su expresión goteaba desdén. Sin un saludo, espetó. Si está aquí para solicitar un empleo, vaya a nuestra página web. Esto no es una oficina de contratación. El dardo hirió el orgullo de Leonor, pero ella mantuvo la compostura. Estoy aquí para ver coches, no para solicitar trabajo. ¿Podría por favor enviar a un vendedor? Claudia se burló de la ropa desgastada y las zapatillas sucias de Leonor en el coche más barato. Aquí cuesta 40.0 euros. Quizzes Queera. Probar el concesionario de segunda mano que hay más abajo en la calle. Leonor respiró hondo, luchando contra la punzada de humillación. Antes de que pudiera responder, Damián Bosch apareció, con su habitual sonrisa engreída bien puesta. La había notado en el momento en que entró, y había estado esperando la oportunidad perfecta para afirmar su autoridad. Dando un paso adelante, la fijó con una mirada fría y desafiante. Creo que se ha equivocado de lugar. Solo atendemos a clientes serios, con capacidad de compra verificada. ¿Podría, por favor, irse? La calma exterior de Leonor nunca flaqueó, pero sus ojos se volvieron acerados. Solo estoy interesada en ver algunos de sus sedanes de lujo. Damien se rió, la burla clara en su voz. Esos coches están reservados para clientes cuyas finanzas ya hemos aprobado. Me temo que no son para usted. El aire de la exposición se hizo denso, y los clientes cercanos comenzaron a notar el inusual. Leonor mantuvo la mirada de Damián por un momento, desafiando su arrogancia, con una determinación inquebrantable. Entonces, ¿me está negando el servicio basándose únicamente en mi apariencia? La sonrisa segura de Damián apenas titubeó. Así es. En Lujo sobre Ruedas, tenemos políticas estrictas para asegurar que solo atendamos a clientes cualificados. Tenemos clientes genuinos que atender, y no voy a perder más tiempo. Leonor se quedó en silencio por un instante. Luego, se dio la vuelta y salió. En la puerta, respiró hondo, su pulso acelerado por la ira, su expresión fría como el acero. Ahora veo exactamente dónde está el problema, murmuró, apretando la vieja llave del Honda en su mano. En ese momento, Leonor se dio cuenta de que no solo había expuesto el prejuicio de unos pocos empleados, o de un solo gerente. Había descubierto algo mucho más profundo, un sistema defectuoso y tóxico,
que se consumía silenciosamente desde dentro, y comprendió que su verdadera batalla apenas comenzaba. Lujo sobre ruedas pagaría caro la flagrante discriminación que se habían atrevido a mostrar en cuando la puerta de cristal se cerró de golpe a sus espaldas. Leonor se giró y miró a través de la pared transparente hacia la exposición de lujo. Sabraru, su corazón se encogió con una mezcla de furia y desilusión. Algo muy profundo dentro de ella tembló, no solo por el insulto personal, sino por la cruda comprensión de lo alarmante que se había vuelto la situación en el concesionario que acababa de adquirir. Antes de entrar en lujo sobre ruedas, Leonor se había preparado para una fría bienvenida o una cortés indiferencia por parte del personal, pero lo que había presenciado fue mucho peor. No fue simplemente un encogimiento de hombros ante su atuendo sencillo, sino un descarado y calculado desprecio por parte de la recepcionista y la alta gerencia. Personas que deberían haber encarnado profesionalidad, cortesía y una preocupación genuina de pay afuera. Leonor revivió cada gesto y mirada de Claudia. Claudia no era solo una joven recepcionista bien arreglada, cuyo cada detalle, uñas perfectamente cuidadas, y sus dorados, vestido de diseñador, reforzaba la imagen de lujo del concesionario. Ella era el emblema viviente de los valores distorsionados, que se defendían en secreto en lujo sobre ruedas. Sentada detrás de ese elegante escritorio, Claudia había examinado a Leonor con ojos azules, fríos. La había juzgado por su camiseta descolorida y sus zapatillas desgastadas, y había concluido, en una sola frase despectiva: si quiere solicitar un empleo, vaya online. Este no es el lugar para eso. Esa brusca desestimación se retorció alrededor del orgullo de Leonor como un látigo. No era solo un prejuicio personal, era un síntoma de un sistema que toleraba la arrogancia y la discriminación, basándose puramente en la apariencia. La expresión de Claudia, inquebrantable, impenitente, decía mucho. Ella realmente creía que estaba protegiendo la clase del concesionario. Luego estaba Damián Bosch, el gerente impecablemente vestido con su traje a medida y su cabello liso, peinado hacia atrás. Damián personificaba el tipo que medía a los clientes por su apariencia externa y los clasificaba en dignos e indignos. Frente a Leonor, le había dicho explícitamente que carecía de las credenciales financieras para ver los sedanes de alta gama de la exposición, y le había ordenado que se fuera para no perder su tiempo. Mirando de nuevo a través del cristal, Leonor vio que Claudia y Damián no eran infractores aislados, sino la cara misma de una cultura peligrosa. Una cultura que estaba erosionando silenciosamente los valores fundamentales que Automóviles Salas consideraba sagrados al respeto, igualdad y confianza. Ella había pasado casi 20 años construyendo su marca sobre esos principios. Sin embargo, aquí, en uno de sus concesionarios más importantes, sus propios empleados los estaban pisoteando, y ella sabía que esto no era un simple fallo en el servicio al cliente. Era una profunda podredumbre ética. Si no se controlaba, se extendería, matando la reputación que tanto le había costado forjar en perdida en estos sombríos pensamientos. Leonor vio a otro cliente entrar en lujo sobre ruedas, un hombre blanco con un caro traje, su reloj de lujo brillando bajo las luces de la exposición. Inmediatamente, Claudia se levantó de su asiento con una sonrisa de bienvenida. Su actitud transformada en profesionalidad pulcra. Leonor observa ese marcado contraste y sintió que su sangre hervía. En ese instante, la dolorosa verdad que había sospechado durante mucho tiempo quedó al descubierto. El trato allí dependía totalmente del color de piel y la apariencia externa. El mismo personal al que había confiado su concesionario estaba discriminando sin vergüenza. Leonor apretó la vieja llave del coche en su mano. Sus ojos se endurecieron con determinación. No permitiría que esto continuara ni un momento más. Las simples sesiones de formación o las reprimendas internas no serían suficientes. Una acción audaz y decisiva, no solo para reformar lujo sobre ruedas, sino para transmitir un mensaje claro a toda Automóviles Salas, a cualquiera que se atreviera a denigrar a un cliente. Sin importar quién fuera o cómo se viera, enfrentaría las consecuencias más severas. Para Leonor, la justicia y el respeto eran absolutos, y nunca toleraría a nadie que los desafiara. Al presenciar la instantánea calidez de Claudia hacia el nuevo cliente impecablemente vestido, Leonor sintió que un fuego de indignación se encendía en su pecho. Decidida a exponer lo grave que era el problema, regresó con calma a la exposición. Telujo Sabraru. El suave sonido de sus zapatillas desgastadas sobre el reluciente suelo de mármol contrastaba, dura y irónicamente, con el frío y opulento entorno. Damián Bosch la vio en el momento en que volvió a entrar. Frunció el ceño
Un destello de incomodidad y curiosidad cruzó su rostro ante su negativa a rendirse. Con su cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás y un traje gris a medida que abrazaba su alta figura, Damián se dirigió con confianza hacia Leonor. Se enorgullecía de ser el embajador perfecto para la marca de lujo, sobre ruedas en apariencia pulcra, habla refinada y, sobre todo, la habilidad para reconocer clientes verdaderamente valiosos. Pero esa confianza se había convertido en arrogancia, incluso en un desprecio dictatorial y prejuicioso hacia cualquiera que considerara indigno. Deteniéndose a pocos pasos de Leonor, Damián la examinó de pies a cabeza con descarado desprecio. Dijo, como si le concediera una gracia especial, creía que lo habíamos dejado claro. Estos coches tienen precios elevados, no para cualquiera que solo quiera mirar escaparates. A Leonor se mantuvo erguida, mirándole a los ojos, sin inmutarse. Quiero ver ese sedán BMW soy una cliente, y creo que tengo todo el derecho a hacerlo. Damián soltó una breve risa burlona. Miró a Claudia, y luego al resto del personal de ventas como para afirmar su dominio absoluto. Si realmente quiere verlo, por favor presente una prueba de sus credenciales financieras antes de continuar. La exposición cayó en un tenso silencio. Empleados y clientes, por igual, centraron toda su atención en el extraño enfrentamiento entre Damián y la mujer vestida con sencillez, a la que él se empeñaba en denegar el servicio. Leonor forzó que su voz se mantuviera en calma, incluso mientras su ira aumentaba. ¿Está pidiendo documentación financiera solo para que pueda mirar un coche? Damián se encogió de hombros, engreído e inflexible. Así es, en Lujo Sabra, ruedas. Tenemos políticas estrictas para asegurar que solo atendemos a clientes cualificados. Leonor le miró fijamente a los ojos fríos, sintiendo la arrogancia y el prejuicio arraigados que emanaban de él. Se dio cuenta de que estaba intentando avergonzarla para que se fuera, todo en nombre de proteger el prestigio que celosamente custodiaba. Pero Leonor no cedería. Se mantuvo firme y declaró, con determinación, solo quiero ver ese BMW. Derecho básico para cualquier cliente aquí. La impaciencia cruzó el rostro de Damián. Chasqueó los dedos al guarda que estaba cerca. Su voz, ahora cargada de autoridad y ego herido en seguridad, acompañen a esta mujer fuera de inmediato. No toleraré que nadie moleste a nuestra importante clientela. El guarda se acercó. Su expresión carecía de empatía. Sin decir una palabra, agarró el brazo de Leonor y comenzó a tirar de ella. El brusco contacto de la mano de un extraño sacudió a Leonor, reviviendo dolorosos recuerdos de su yo más joven, luchando a diario por preservar su dignidad en un mundo lleno de injusticia y prejuicio. Damián observó con una sonrisa de autosatisfacción, como si acabara de proteger su dominio de lujo de una intrusa indigna. Algunos transeúntes vieron a Leonor siendo expulsada como una criminal. Sin embargo, ninguno intervino. Simplemente se dieron la vuelta. Antes de que la obligaran a cruzar la puerta, Leonor se detuvo. Se encontró con la mirada de Damián y le lanzó una advertencia escalofriante así. Está cometiendo un grave error, Damián. Él solo sonrió con suficiencia, desestimando su advertencia, convencido de que había mantenido la reputación de lujo sobre ruedas. No tenía idea de que sus acciones acababan de convertirse en el emblema de la cultura tóxica y discriminatoria que se gestaba dentro del concesionario. Afuera, Leonor respiró el aire fresco de la tarde. Su piel aún ardía de ira, mientras tomaba una bocanada profunda. Sus pensamientos centrados en una sola misión: exponer y erradicar el veneno en lujo sobre ruedas. Dentro del concesionario, Damián volvió a sus asuntos como de costumbre, saludando a los clientes adinerados con su sonrisa practicada. Poco sabía que desde ese mismo momento, su vida había entrado en un nuevo capítulo turbulento, uno donde su propio prejuicio y arrogancia provocarían una espectacular caída, justo cuando Leonor bajaba los pocos escalones de piedra que salían de Lujo Sabra Ruedas. Una reluciente berlina de lujo negra se detuvo directamente frente a los ventanales de la exposición. El hombre que salió era la viva imagen del tipo de cliente que Damián Bosch anhelaba, en un impecable traje italiano a medida, un Rolex de oro brillando a la luz del sol y unos zapatos de cuero pulidos que relucían como espejos. Entró con confianza en la exposición, como si perteneciera allí. Desde su posición en el aparcamiento, Leonor vio el rostro de Claudia iluminarse como si alguien acabara de encender un interruptor. La misma recepcionista que la había despedido bruscamente un momento antes, se puso de pie de un salto, su sonrisa instantáneamente brillante y cálida. Claudia se apresuró a saludar al recién llegado con un entusiasmo y una profesionalidad
que rozaban lo teatral. Bienvenido de nuevo a Lujo sobre Ruedas, señor. ¿Desea un café o quizás una copa de champán? Mientras echa un vistazo, ronroneó Claudia, su tono nada parecido al frío desprecio que Leonor había soportado. Leonor se mantuvo en silencio, registrando cada gesto y mirada del personal dentro. El guarda, que tan bruscamente le había cogido el brazo momentos antes, ahora era deferente, inclinando la cabeza respetuosamente, mientras abría la puerta de par en par para el distinguido caballero. Y Damián Bosch, cuyo rostro había estado marcado por la irritación y el desdén arrogante cuando se enfrentó a Leonor, se había transformado en el caballero perfecto. Su actitud ansiosa y casi reverente. Se apresuró, extendió una mano pulcra para estrecharla del nuevo cliente, y lo saludó con una sonrisa radiante, como si nunca hubiera tratado a nadie con desconsideración en su vida. Buenas tardes, señor. Soy Damián Bosch, el gerente general. ¿Está interesado en algún modelo en particular hoy? ¿O le gustaría que le muestre nuestras últimas novedades? El distinguido cliente asintió secamente y respondió con un tono suave, y seguro que coincidía con su opulenta apariencia. Estoy buscando el último sedán de lujo de BMW. Mercedes. Sin perder el ritmo, Damián se volvió hacia Claudia y le hizo una señal para que preparara las bebidas. Luego llamó a otro vendedor. Andrés, por favor, traiga al señor López los últimos catálogos de BMW y Mercedes. De inmediato en el corazón de Leonor latió con fuerza al observar la escena desarrollarse como una película vívida. Estaba dolorosamente claro. Su propio trato no había sido un malentendido aislado o un error descuidado de un empleado. Era un síntoma de un sesgo sistémico profundamente arraigado en las operaciones diarias de lujo sobre ruedas. Damián Bosch y su equipo no solo elegían a los clientes por el aspecto de sus carteras, estaban discriminando abiertamente basándose en el color de piel y el estatus social, sin temor a las repercusiones. Leonor se dio cuenta de que esto no era una afrenta personal, sino un grave fallo ético, una perversión de los mismos valores sobre los que había construido automóviles. Salazan, respirando lenta y profundamente para calmar la ira que ardía en su interior. Leonor se mantuvo firme. Lo que acababa de presenciar era más de lo que cualquier CEO comprometida con la justicia y el respeto podía tolerar un día más. Apretando la vieja llave del Honda en su mano, su mirada se endureció con determinación. Sabía que no tenía más remedio que actuar de forma decisiva y exhaustiva, no solo para corregir los fallos de lujo sobre ruedas, sino para enviar un mensaje claro a toda Automóviles Salas ante cualquier acto de discriminación o desprecio hacia un cliente, independientemente de su apariencia o procedencia, conllevaría las más duras consecuencias. Para Leonor, el éxito no valía el sacrificio de la dignidad y el respeto humanos fundamentales antes de subir a su Honda Civic. Leonor echó un último vistazo a la brillante fachada de la exposición. Su opulencia le parecía ahora vacía. Entendió que le esperaba una batalla difícil para restaurar la verdadera justicia y el valor en su concesionario, pero era una de la que nunca retrocedería. Mientras el Civic de Leonor salía del aparcamiento, Lujo sobre Ruedas permaneció allí, brillante y seguro, completamente inconsciente de que la tormenta que habían encendido estaba cobrando fuerza en el horizonte, lista para arrasar todo lo falso y vacío que había en su interior. Mientras el viejo Honda Civic salía del aparcamiento de Lujo sobre Ruedas, Leonor miró por el retrovisor. Sus ojos se detuvieron un momento en el glamour y la arrogancia que se desvanecía en el exposition. En su corazón, acababa de tomar una grave decisión, una que esperaba no tener que usar nunca. Buscó su teléfono en el asiento del copiloto y escribió rápidamente un breve mensaje a Elena Ruiz, su asistente de mayo, era confianza durante casi 10 años. El texto era simple, pero conllevaba un peso tremendo en situación peor de lo esperado. Activar Protocolo 7. El Protocolo 7 no era un plan de contingencia ordinario. Era la respuesta a crisis de más alto nivel, diseñada para emergencias que amenazaban la reputación y los valores fundamentales de Automóviles Salas al pulsar enviar. Leonor supo que esto significaba una intervención enérgica e inflexible. Un tsunami lo suficientemente poderoso como para arrasar con todo a su paso. A continuación, llamó a Tomás Méndez, su director regional, y uno de sus gerentes senior más fiables. Con casi 2 décadas supervisando concesionarios de alta gama, Tomás entendía las presiones y responsabilidades del liderazgo. Era conocido por ser firme, pero justo, siempre anteponiendo el respeto al cliente. Tras unas pocas llamadas, la voz tranquila
y segura de Tomás, se escuchó: Anola, Leonor, ante escucho. Leonor no perdió el tiempo. Su tono era frío y acerado. Tomás, tenemos una situación crítica en Lujo, sobre ruedas de Marbella. Lo he visto de primera mano, y es mucho peor de lo que pensábamos. Tomás dudó brevemente. Sabía que Leonor no invocaba el protocolo 7 a la ligera. Había superado muchas crisis, y esta era seria. Entendido, respondió gravemente. De inmediato el protocolo 7, y preparar nuestros pasos de intervención. Leonor respiró hondo para serenarse en Tomás. Te necesito en Lujo sobre ruedas en 45 minutos. Esto no es solo una solución interna. Necesitamos enviar un mensaje claro a toda la organización de que cualquier forma de discriminación al cliente será erradicada. Y esta vez, estaré allí como CEO de Automóviles Salas. Sin dudar un momento, Tomás afirmó: allí te veo en punto. La llamada terminó abruptamente. Leonor dejó su teléfono y miró fijamente la carretera. La mirada despectiva de Damián Bosch y el comportamiento hipócrita de Claudia Gil, dando la bienvenida al caballero adinerado, pero despidiéndola fríamente a ella, todavía ardían en su mente. Se dio cuenta de que Damián y los de su clase no eran malos elementos aislados. Simbolizaban un problema sistémico profundamente arraigado que amenazaba la reputación y los valores mismos que había dedicado su vida a construir. Recordó los primeros días de su empresa, cuando cada venta era más que un beneficio. Se trataba de honestidad y respeto. No podía permitir que esos principios sagrados fueran erosionados en su concesionario insignia. Por muy duras que pudieran parecer las decisiones de hoy, eran necesarias para proteger el espíritu fundamental que siempre había defendido. Mientras regresaba a la oficina para prepararse para su vuelta, Leonor pensó en Damián Bosch, presidiendo con confianza en la exposición, completamente inconsciente de que su vida y su carrera estaban a punto de ser trastocadas en menos de una hora. Él creía que su apariencia pulcra, su actitud arrogante y su clientela de alta gama lo hacían. Pero Damián Bosch no se dio cuenta de que, al discriminar abiertamente, se había convertido en el objetivo de la purga más radical jamás vista en automóviles. Salas San Leonor sabía que una vez que el protocolo 7 se activara, Damián se enfrentaría a una realidad creada por él mismo. Y así, Leonor se preparó para la batalla que se avecinaba. Una batalla no solo para corregir los errores en un concesionario, sino para enviar un poderoso mensaje a todos, bajo el paraguas de automóviles. Salas San cualquiera que pierda de vista el respeto y la justicia hacia los clientes, incluso una sola vez, no tiene cabida en esta empresa. El viejo Civic avanzaba sin problemas, pero en la mente de Leonor solo importaba una cosa. Estaba lista para regresar a Lujo sobre ruedas, no como una compradora secreta despedida, sino como una CEO decisiva y poderosa, decidida a exponer y eliminar cada fallo que Damián Bosch y su equipo habían revelado en menos de una hora después de aquella fatídica llamada. Las puertas de cristal de la exposición de Lujo sobre ruedas se abrieron de nuevo. Pero esta vez, todas las miradas de la sala se dirigieron hacia la mujer que entraba, alguien completamente diferente de la mujer vestida con sencillez, que había sido expulsada hacía poco. Leonor entró bajo las brillantes luces de la exposición, con un impecable traje de chaqueta de mujer azul marino. Su cabello estaba recogido en un pulcro moño, y su expresión irradiaba una autoridad fría y una fuerza inquebrantable. Con cada seguro taconeo de sus caros zapatos sobre el pulido mármol, la sala pareció enmudecer en Damián Bosch. Estaba en medio de una conversación con el adinerado cliente, al que estaba atendiendo cuando escuchó esos pasos deliberados. Seigiro An, destello de sorpresa, y un leve atisbo de vergüenza, cruzando su rostro al percibir la imponente presencia ante él. Pero su arrogancia arraigada resurgió rápidamente. Asumió que debía ser otra compradora potencial, y le dedicó la sonrisa practicada habitual. Buenos tardes, señora, dijo Damián con suavidad, dando un paso adelante. Bienvenida a Lujo sobre ruedas. Soy Damián Bosch, el gerente de la exposición. ¿En qué puedo ayudarla hoy? A Leonor lo miró fijamente sin decir palabra. La frialdad de sus ojos lo inquietó por una fracción de segundo, pero él lo ignoró y continuó con su tono seguro de sí mismo. Acabamos de recibir nuestros últimos modelos de BMW y Mercedes. Estoy seguro de que encontrará algo que le encante. ¿Hay algo en particular que busque? Todavía en silencio, los ojos de Leonor nunca abandonaron el rostro de Damián. Su sonrisa vaciló. Frunció ligeramente el ceño, perdiendo la paciencia. Disculpe,
pero creo que necesitará decirme sus credenciales financieras, o al menos sus intenciones específicas, para que pueda ayudarla correctamente. Solo atendemos a compradores serios, Ann. En el punto álgido de la tensión, las puertas de cristal se abrieron de golpe una vez más. Tomás Méndez, el poderoso director regional, entró apresuradamente, su rostro marcado por la urgencia. Su mirada barrió la exposición hasta que se posó directamente en Leonor. En el momento en que la vio, Tomás palideció. Se apresuró y se detuvo respetuosamente ante ella, inclinando la cabeza. Su voz tembló de sorpresa, señora Salas. No sabía que estaba aquí. Sus palabras parecieron absorber el aire de la sala. Todos los empleados, Claudia, el guarda de la puerta, el resto del personal de ventas, se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, y un miedo apenas disimulado. Damián se quedó inmóvil como una estatua, su rostro sin color. Le costó procesar las dos palabras a señora Salas. Entonces, las piezas encajaron. Leonor Salas, la poderosa CEO de Automóviles Salas, de quien solo había oído hablar en las reuniones de la junta y los boletines de la empresa. Estaba de pie justo delante de él, con la mirada tan afilada como una cuchilla. Damián sintió que la sala daba vueltas. No pudo pronunciar ni una palabra. Su garganta se sintió reseca de pavor. Leonor se volvió hacia Tomás, su voz tranquila pero helada. Tomás, no podrías haber llegado en mejor momento. Acabo de presenciar un incidente muy grave aquí. Necesitamos hablar de ello de inmediato. Aún visiblemente conmocionado, Tomás asintió. Sí, señora Salas. Estoy listo. Los ojos de Leonor recorrieron la exposición por última vez, deteniéndose en Damián, que seguía inmóvil. Su voz resonó clara y dominante para que todos la escucharan. Hace un momento, aquí mismo, en Lujo sobre Ruedas, se me negó el servicio y se me expulsó únicamente por mi apariencia. Tomás, quiero una explicación de sus estándares de servicio al cliente. ¿Cómo puede su personal tratar así a los clientes, basándose únicamente en su aspecto? Tomás agachó la cabeza aún más. Su voz temblaba. Lo siento, de verdad. Señora Salazán, prometo que lo abordaremos y lo rectificaremos de inmediato. Mientras tanto, Damián Bosch, el hombre que siempre se había enorgullecido de reconocer a los clientes genuinos, había perdido toda la compostura. La arrogancia y la autosatisfacción que antes definían su expresión fueron reemplazadas por un miedo crudo y palpable. Y así, Lujo sobre Ruedas, una vez rebosante de orgullo y confianza, cayó en un silencio denso y sin aliento. To do is loss. Empleados y clientes lo sintieron. Un cambio monumental se estaba gestando, y ese día marcaría un punto de inflexión inolvidable, tanto para el concesionario como para el futuro de Damián Bosch. La atmósfera en la exposición de Lujo sobre Ruedas se volvió densa y sofocante, como si todo el aire hubiera sido succionado en el momento en que Tomás Méndez habló. Todas las miradas se fijaron en Leonor, mientras ella, con calma, metía la mano en su chaqueta y sacaba una sencilla pero elegante tarjeta de visita, colocándola suavemente sobre la mesa de cristal frente a Damián Bosch. El suave chasquido resonó más fuerte que cualquier grito. Soy Leonor Salas, dijo deliberadamente, cada palabra medida y autoritaria, pero sin perder su elegancia inherente. Directora general de Automóviles Salas Ann, soy propietaria de los 12 concesionarios, incluido Ann. En ese instante, el habitual bullicio de lujo y comercio enmudeció por completo. Vendedores, Claudia en recepción, el guarda de seguridad, todos. Los empleados se quedaron inmóviles. Sus rostros palidecieron al darse cuenta del terrible error que acababan de cometer. Claudia, la recepcionista altanera, que había rechazado fríamente a Leonor apenas una hora antes, se quedó paralizada. Su expresión confiada y afilada se transformó en pánico. Sus manos temblaban, los ojos muy abiertos de horror. Nunca había imaginado que su despido discriminatorio se dirigiría a la mismísima directora general de la empresa. Ahora, comprendía que su carrera y su futuro pendían de un hilo. Y Damián Bosch, que se había enorgullecido de juzgar a los clientes únicamente por su apariencia, simplemente se quedó allí estupefacto. Sus ojos se abultaron, su boca se abrió en un jadeo silencioso. Miró fijamente la tarjeta de visita, negándose a aceptar la terrible verdad. Por dentro, la desesperación y el miedo se agitaban. Sabía que su comportamiento arrogante y discriminatorio sería castigado esta vez sin escapatoria. Leonor mantuvo la mirada de Damián, sus ojos fríos, pero serenos. Su voz resonó como un veredicto final. Hace una hora, entré en este concesionario con ropa sencilla y un coche viejo, y fui tratada como alguien indigno de pisar este lugar, por las mismas personas en las que confiaba para representar esta marca.
Fui testigo de una discriminación flagrante que Automóviles Salas nunca debe tolerar. Damián permaneció en silencio. Su mano temblaba incontrolablemente. Un sudor frío le perlaba la sien. Cualquier excusa o explicación era ahora inútil. Leonor no era una simple clienta difícil. Era quien determinaba el destino de Damián y el de cada empleado presente, volviéndose hacia Tomás Méndez, que seguía con la cabeza respetuosamente inclinada. Leonor continuó con tranquila intensidad. Tomás, quiero que revise e investigue de inmediato cada informe de cliente de los últimos 6 meses en esta ubicación. Necesito saber cuánto tiempo lleva sucediendo esto, cuántos clientes fueron maltratados y quién es directamente responsable de fomentar esta cultura tóxica. Tomás enderezó. La voz temblaba, pero resuelta. Sí, señora Salas. Supervisaré personalmente esta investigación y me aseguraré de que cada detalle sea descubierto de inmediato. Leonor asintió levemente. Luego se dirigió a Damián por última vez. Sus palabras concisas e inquebrantables. Al señor Bosch, no sé cuánto tiempo lleva dirigiendo aquí, pero evidentemente ha olvidado el valor fundamental de nuestra empresa en tratar a cada cliente con respeto e igualdad. Sus acciones discriminatorias contra un cliente no solo me han perjudicado personalmente, sino que han dañado gravemente la reputación que he tardado casi 20 años en construir. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego concluyó con firmeza. No puedo tolerar a nadie que socave los principios que defendemos. Con efecto inmediato, ya no es el gerente de lujo sobre ruedas. Tomás, asegúrese de que esta decisión se cumpla de inmediato. En ese momento, Damián se quedó como condenado a su destino, sus ojos llenos de desesperanza, al darse cuenta de que el imperio que había construido sobre la arrogancia y el prejuicio se había derrumbado. Por primera vez, sintió las verdaderas consecuencias de su propia soberbia. La exposición permaneció congelada en ese pesado silencio. Nadie se atrevió a hablar. Todos reconocieron que esto era más que el decreto personal de Leonor. Era una poderosa declaración de los principios fundamentales de Automóviles Salas. Cualquiera que falte al respeto a un cliente, incluso una sola vez, no tiene cabida en esta empresa. Leonor hizo una pausa, observando los rostros atónitos a su alrededor. Al girarse para irse, sabía que este era solo el primer paso en la reforma más radical que Automóviles Salas había visto nunca, y para Damián y sus temblorosos colegas, ese día sería una lección que nunca olvidarían, apenas. Leonor se giró para acercarse a Tomás Méndez y discutir los siguientes pasos. La voz temblorosa de Damián Bosch rompió el silencio. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación cruda, algo que nunca había sentido en todos sus años como poderoso gerente de exposición. Señora Salas, yo de verdad no sabía que era usted. Por favor, deme una oportunidad para explicarme. Fue solo un desafortunado malentendido. Leonor se detuvo y se giró lentamente para mirarle. Sus ojos eran gélidos y penetrantes, como si pudiera ver directamente el corazón del hombre suplicante que tenía delante. ¿Un malentendido?, repitió deliberadamente, cada palabra afilada como una cuchilla. ¿Está diciendo que si hubiera sabido que yo era la directora general, me habría tratado de manera diferente? Eso solo demuestra el problema aquí. Usted juzga a la gente por su apariencia y posición social, Damián. Y eso es algo que nunca toleraré en esta empresa. Damián se quedó completamente en silencio. La amarga verdad que Leonor había revelado borró cada débil excusa que pudiera haber ofrecido. Bajó la cabeza, los hombros encorvados, bajo el aplastante peso de su propia sentencia. Luego, Leonor dirigió su mirada a Claudia, la joven recepcionista que había estado a pocos metros de distancia. El rostro de Claudia se había vuelto lívido, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo. Leonor habló con calma pero con firmeza en Claudia. Usted fue la primera persona aquí en recibir a un cliente, pero en lugar de darle la bienvenida, le negó rotundamente el servicio, porque consideró que no era lo suficientemente lujoso. Me pregunto cuántos otros clientes ha tratado de la misma manera. Claudia permaneció inmóvil. Sus manos temblaban incontrolablemente. Leonor continuó. Sin dejar lugar a excusas, a personas como usted no tienen cabida para representar a Automóviles Salas. No permitiré que mi empresa tolere el desprecio o la discriminación hacia nadie. Ya no está empleada aquí. Claudia se quedó paralizada, dándose cuenta de que su prometedora carrera en uno de los concesionarios más prestigiosos de Marbella había terminado con una sola frase. Su anterior arrogancia y confianza se habían evaporado, dejando solo un amargo arrepentimiento a continuación. Leonor se dirigió al guarda de seguridad, Pedro Ruiz,
que había presenciado en silencio todo el intercambio en la puerta. Pedro Ruiz, normalmente sereno y autoritario, ahora parecía completamente conmocionado. La voz de Leonor era severa. Pedro, su trabajo es proteger a los clientes, no arrastrarlos como criminales. Hoy me agarró del brazo y actuó agresivamente hacia alguien únicamente por su aspecto. Eso es inaceptable. En Automóviles Salas, usted tampoco está ya empleado aquí. Pedro agachó la cabeza, los ojos llenos de decepción. Nunca había imaginado que seguir las órdenes de un gerente se convertiría en el error más grave de su vida. No, Gio. En ese momento, supo que ninguna explicación lo absolvería. Finalmente, Leonor volvió su mirada hacia Damián. Su tono bajó a una cadencia resonante, casi judicial. Quiero que todos aquí entiendan que en esta empresa nunca habrá una segunda oportunidad para el prejuicio racial o la discriminación al cliente. A partir de ahora, Damián Bosch, Claudia Gil y Pedro Ruiz no ocupan ningún puesto dentro de nuestra organización. La lujosa exposición parecía congelada. Los 3 ex empleados, antes tan seguros de sus funciones y autoridad, permanecían inmóviles, sus rostros pálidos y los ojos hundidos. En ese momento comprendieron el brutal costo de su ciego prejuicio. Una carrera entera destrozada en un instante. En Tomás Méndez permaneció respetuosamente al lado de Leonor, en silencio, pero plenamente consciente de que las acciones decisivas de Leonor estaban absolutamente justificadas. Sabía que esto no era solo un castigo para 3 individuos, sino un poderoso mensaje para cada empleado de Automóviles Salas. Esta empresa nunca tolerará ninguna forma de desprecio o discriminación al cliente, por pequeña que sea. Leonor finalmente se volvió hacia Tomás, asintiendo una vez para afirmar su decisión. A Tomás, asegúrese de que esto se lleve a cabo de inmediato. También programe una reunión de emergencia con todo el personal de lujo sobre ruedas. Necesito comprender la cultura que defendemos y los valores que esta empresa defiende. La respuesta de Tomás fue inmediata y resuelta. Sí, señora Salazán, lo arreglaré de inmediato. Con eso, Leonor asintió por última vez y salió de la exposición, con una autoridad inconfundible. Su figura se desvaneció más allá de las puertas de cristal, pero el impacto de sus poderosas decisiones permaneció indeleble en la mente de todos. De pie en medio del lujo silencioso, Damián Bosch, Claudia Gil y Pedro Ruiz no tuvieron más remedio que aceptar la amarga verdad. Habían pagado un precio impensable por su arrogancia y prejuicio. Todo su antiguo glamour y orgullo yacían en ruinas, dejándoles una lección que nunca olvidarían: a las devastadoras consecuencias de traicionar el respeto y la justicia. En el instante en que Leonor salió de la exposición, un silencio tenso y sofocante se apoderó de lujo sobre ruedas. Damián Bosch, Claudia Gil y Pedro Ruiz se marcharon en silencio, dejando atrás miradas atónitas y temerosas de los demás empleados. Ese momento no solo marcó el final para esos 3 individuos, sino que sirvió como una poderosa llamada de atención para toda la organización de Automóviles Salas. Menos de 24 horas después, Leonor regresó al concesionario. Esta vez, no para castigar, sino para iniciar un nuevo capítulo para lujo sobre ruedas. Entró en la exposición junto a Tomás Méndez, su expresión seria y decidida. Todos los empleados, desde los vendedores hasta los técnicos, se habían reunido en el vestíbulo principal, su ansiedad palpable. De pie frente a ellos, la mirada de Leonor ya no era gélida, sino firme y sincera. Habló con claridad, lentamente, con una determinación inquebrantable. Los acontecimientos de ayer no fueron incidentes aislados que involucraron a 1 o 2 personas. Fueron el resultado de una cultura tóxica que se arraigó aquí. Y esa cultura no tiene cabida en los valores que Automóviles Salas defiende. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran. Luego, continuó con mayor fuerza. Como si pasara página para todos los presentes. Con efecto inmediato, lanzaremos una transformación cultural integral en lujo sobre ruedas. Ninguém podrá discriminar o juzgar a un cliente basándose en su apariencia, color de piel o cualquier factor que no sea el respeto y la justicia. Tomás dio un paso adelante, su tono respetuoso pero enérgico, tal como ha ordenado la señora Salas. Todo el personal de lujo sobre ruedas participará en un programa de capacitación intensivo y obligatorio sobre diversidad e inclusión. Este no será un seminario puntual, sino un compromiso continuo a largo plazo para reformar nuestras actitudes y prácticas diarias. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos comprendieran la gravedad del mensaje. Quiero que todos entiendan
que la diversidad no es solo un eslogan, es un principio de supervivencia para esta empresa. Cualquiera que no defienda este principio no tendrá cabida en nuestro sistema, Leonor anunció. Entonces, un cambio crucial en sus procesos de contratación y evaluación del desempeño. A partir de ahora, nuestros criterios de contratación serán revisados a fondo. No evaluaremos a los candidatos únicamente por su apariencia, cualificaciones o experiencia en ventas. Pondremos la honestidad, la justicia y la conducta respetuosa en la parte superior de nuestra lista de verificación. Todo cliente que cruce nuestras puertas debe sentirse bienvenido y tratado por igual, sin importar quién sea o cómo se vea. Sus ojos se suavizaron ligeramente mientras detallaba más reformas. También le he pedido a Tomás que reevalúe todo nuestro protocolo de servicio al cliente. A partir de hoy, cada interacción con un cliente será monitoreada y evaluada de cerca para asegurar que nadie vuelva a sufrir discriminación. El personal escuchó en respetuoso silencio, reconociendo que esto no era una amenaza, sino una promesa de una CEO que realmente se preocupaba. Muchos se dieron cuenta de que esto era más que simplemente disciplinar a unos pocos individuos. Era el comienzo de un profundo renacimiento cultural, uno donde se celebra la justicia y la inclusión. Leonor concluyó sus observaciones con un tono sincero y alentador. Sé que el cambio es un desafío, pero es absolutamente necesario. Sí, todos nos comprometemos plenamente con estos principios. Automóviles Salas no solo seguirá siendo una marca de lujo líder, sino que se convertirá en un icono de la industria por el respeto y la equidad. Inmediatamente después de su discurso, Tomás comenzó a implementar el plan de formación. Se contrató a los mejores expertos en cultura corporativa y equidad racial para dirigir talleres, debates y ejercicios prácticos de servicio al cliente. Nadie en el concesionario podía eludir estas sesiones ni tomárselas a la ligera. Simultáneamente, se puso en marcha el nuevo proceso de contratación. Los candidatos ahora se enfrentaban a evaluaciones basadas en escenarios y entrevistas de comportamiento para medir su capacidad de manejar situaciones delicadas, con empatía y respeto. Solo aquellos que realmente encarnaban los valores que Leonor defendía se ganarían un lugar en lujo, sobre ruedas en cuestión de días. La transformación cultural produjo mejoras visibles. Los empleados se volvieron más atentos y corteses con cada cliente, independientemente de su origen, vestimenta o vehículo. Los clientes leales notaron de inmediato el cambio positivo y difundieron comentarios entusiastas, comenzando a restaurar la confianza que Leonor se había esforzado por construir. Desde su despacho, Leonor observaba estos pequeños pero significativos cambios con alivio. Sabía que la transformación apenas comenzaba, pero su determinación y constancia serían las fuerzas impulsoras para ayudar a Lujo sobre ruedas a superar sus errores y forjar un nuevo futuro esperanzador, uno en el que cada cliente sea recibido con justicia y dignidad genuinos, mientras los empleados de Lujo sobre ruedas comenzaban a retomar sus tareas. Adaptándose gradualmente a la nueva atmósfera reformada, Leonor los observaba en silencio. Justo antes de abandonar el concesionario, su mirada se detuvo en un rincón de la exposición donde Clara, una joven clienta, se encontraba sola, con una expresión llena de vacilación y duda. Leonor reconoció de inmediato el dolor en sus ojos, porque así es exactamente como se había sentido ella misma, hacía solo unas horas. Acercándose suavemente a Clara, la mirada de Leonor era dulce y sincera. Cuando Clara notó su acercamiento y sobresalto, la confusión invadió sus. Joven no sabía cómo reaccionar ante aquella poderosa mujer que acababa de silenciar toda la exposición con su autoridad decisiva. Leonor habló primero, su voz despojada de autoridad corporativa y reemplazada por una empatía genuina. Siento mucho lo que ha pasado hoy. Sé lo horrible que se siente eso, porque yo misma lo acabo de experimentar. Clara parpadeó sorprendida. Ante la inesperada calidez de las palabras de Leonor, levantó la vista. La gratitud y la comprensión brillaban en sus ojos. Yo no sabía que usted había pasado por lo mismo. Gracias por intervenir y arreglarlo, logró decir. Leonor ofreció una suave sonrisa y posó una mano reconfortante en el hombro de Clara. Quiero compensarte por el insulto que sufriste. Sé que te interesa ese sedán BMW de ahí. Te ofrecemos un descuento muy especial como una sincera disculpa. De mi parte y de parte de todos, en Automóviles Salas. Espero que te ayude a sentirte respetada y valorada. Clara se quedó sin palabras, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. La esperanza parpadeó en sus ojos, a medida que la punzada de la humillación de ayer daba paso a una genuina calidez
ante el gesto sincero de Leonor. De verdad que no sé qué decir, excepto gracias. Me ha demostrado que la justicia todavía existe. Leonor asintió con firmeza. La justicia y el respeto nunca deberían ser lujos. Son responsabilidades que defendemos cada día, especialmente aquí en Lujo sobre Ruedas, envolviéndose para dirigirse al personal reunido, muchos de los cuales habían presenciado el intercambio. Leonor alzó la voz para que cada palabra resonara. En la exposición, juzguen a las personas por su carácter, no por su apariencia. Ese es nuestro valor fundamental y la identidad misma de esta empresa. Y les prometo que a partir de este momento, Lujo sobre Ruedas nunca volverá a perder de vista ese principio sagrado. Sus palabras resonaron en la sala y los empleados sintieron su verdadero peso. A raíz de los recientes acontecimientos, Automóviles Salas se había comprometido de nuevo con sus valores fundamentales en justicia, compasión y respeto para todos. San Leonor se despidió entre los respetuosos asentimientos y la genuina admiración del personal. Su paso se mantuvo seguro y decidido, pero por dentro sintió un profundo alivio. Hoy marcó el punto de inflexión para Lujo sobre Ruedas, un nuevo comienzo lleno de promesas. Afuera, Damián Bosch, Claudia Gil y Pedro Ruiz permanecían en la acera, observando en silencio cómo Leonor se alejaba entre el respeto y la gratitud de empleados y clientes por igual. Sus carreras y sus futuros habían sido abruptamente sacrificados, como consecuencia directa de los mismos prejuicios y puntos ciegos que una vez dieron por sentados. Solo ahora apreciaban plenamente que esta dolorosa lección era más que un castigo, era una profunda llamada de atención sobre el verdadero significado del respeto y la dignidad humana. Mientras el coche de Leonor se alejaba, ella se sintió tranquila y aliviada. Sabía que aún quedaban desafíos por Oest Diasei. Había restablecido la justicia y la equidad. Los valores que pasó su vida construyendo estaban a salvo de nuevo. Detrás de ella, Lujo sobre Ruedas, una vez herido por la discriminación, comenzaba a prosperar con una renovada confianza en un futuro donde el respeto, la diversidad y la justicia siempre se mantienen. Esa fue la mayor victoria de Leonor, no solo personal, sino un triunfo para los más altos ideales de la humanidad. Si alguna vez ha sido testigo o ha experimentado algo similar, comparta su historia y sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia y su mensaje le parecieron significativos, por favor, dele a me gusta, compártala y suscríbase para ayudar a difundir estos valores positivos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.